Primero, Jesús hizo ajustes asombrosos para sumarse al propósito de Dios. El propósito de Dios era la salvación del hombre, para mostrar en la salvación del hombre la gloria de su gracia. Entonces, Él ajustó su mente. ¿Por qué? Porque Él no se aferró a los privilegios que tenía como Dios, sino que voluntariamente los dejó, los abandonó y se hizo hombre. Entonces, por eso también Él ajustó su dignidad, porque Él recibía en el cielo toda la gloria, la alabanza de los ángeles. Sin embargo, se hizo hombre y en la condición de hombre decidió servir. Recordemos en Juan capítulo 13 cómo Jesús tomó una toalla, se la amarró a la cintura y le lavó los pies a los discípulos, como hacía un esclavo de su tiempo. Y Él mismo dijo, los reyes de este mundo se sirven de sus seguidores, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el primero debe ser el último, el servidor de todos. Si alguno quiere ser líder, que sea su servidor. Porque si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces Él estuvo entre nosotros como el que servía. Y su obediencia fue radical. Su obediencia lo llevó hasta el punto de la cruz. La cruz. Ahora, nosotros dijimos que la obediencia tiene un costo. La tuvo para Cristo, pero también la tuvo para Moisés. Y no solo Moisés, sino también las personas, los israelitas que estaban en Egipto. Porque al obedecer Moisés y decirle al faraón, deja ir al pueblo para que adore en el desierto, el faraón dobló la tarea. Y entonces vino sobre ellos más trabajo. Hubo un costo también para la obediencia de Pablo. En Hechos 17, del 1 al 9, nosotros vemos allí que Pablo, obediente al llamado, predicaba el evangelio. Pero cuando vino la persecución, a tomar preso a los cristianos, Jasón fue uno de los que terminó preso allí. Entonces, la persecución vino a causa de la obediencia. Y la obediencia de Cristo trajo sufrimiento también a María. Allí, cuando María fue a presentar a Jesús en el templo, vino la profecía, María dijo, y una espada traspasará tu alma, para hablar del dolor agudo de ver a su propio hijo crucificado. Siempre la obediencia tiene un costo. Ese costo no solamente lo pagamos quienes obedecemos, sino también las personas que están con nosotros. Pero la desobediencia también tiene su costo, y es un costo aún mayor. Y recuerden que nosotros hablamos de que la desobediencia de Saúl trajo consigo que perdió el reinado. La desobediencia de David trajo consigo que la guerra, la enemistad en el símbolo de la espada nunca se apartó de su casa, de tal manera que su propio hijo le persiguió para matarlo. Y la desobediencia a nosotros también nos puede costar. Nos puede costar, porque dice acá en estos pasajes, entre algunos de ellos dice que si nosotros perdemos nuestra vida o la entregamos a Cristo como Señor, nosotros la hallaremos para vida eterna. Pero si nosotros nos aferramos a nuestro derecho de gobernar y dirigir nuestra vida, pensamos que la estamos disfrutando y pensamos que la estamos salvando del costo del discipulado, pero al final, ¿qué estamos haciendo? La estamos perdiendo en la eternidad. Entonces, la obediencia radical a Dios revela lo que creemos acerca de Dios. Y aquí quisiera dedicarle un poquito más de tiempo en el día de hoy. Vamos a leer estos pasajes entre todos, por favor. Quien lo tenga, que lo lea. Santiago 1, 22 al 27. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Allí se está hablando de autoengaño. ¿Por qué es autoengañarse el oír la palabra y no obedecerla? Porque ya sabes la verdad. Ya sabes la verdad y escoge no hacerla, muy bien. Pero ¿por qué
Santiago dice que eso es autoengaño. Porque tú crees que lo estás haciendo pues, solo por escucharlo. Porque usted piensa que ya terminaste tu relación con la palabra al oírla. Y quizás cualquiera de nosotros pueda pensar de porque escucha una clase aquí, al escucharla ya terminó, es un fin. Si vine, escuché, estuve en la clase, chamar. Dilo de alto para todo el mundo, para que escuche. Que para watch una vez la gente hacía todavía, why are you clapping? I'm talking about you. Entonces, estoy hablando acerca de ustedes, ¿por qué? Porque pensamos que al escuchar ya terminamos. Pero el escuchar la palabra simplemente lo que está poniendo en nosotros es la responsabilidad de hacerlo. Entonces, tú puedes creerte muy cristiano, muy religioso, muy espiritual, porque has escuchado. No, allí es cuando comienza el desafío. Allí es cuando comienza la responsabilidad. Con el simple hecho de venir al culto o venir acá un miércoles, no es suficiente. Si nosotros pensamos que eso es suficiente, estamos engañándonos a nosotros mismos. Ya hubiera venido Cristo. Entonces, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Algunos de ustedes aquí, muchachos, ya se están afeitando. Joshua, ¿tú te afeitas? Sí, pero... Sí, te afeitas, ¿no? Sí, te afeitas. Entonces, ¿con qué tú usas para afeitarte? Ok. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno se echa la crema, se le puede quedar embarrado la crema por aquí, por aquí, en el oído, o por aquí atrás. Tú estás mirando el espejo y tú sabes que allí está. Y que se te quedó aquí, tú lo viste. Pero tú mira acá, y limpia la cuchilla, lo que estás haciendo, la seca, la guarda, y ya se te olvidó que tenía un poco de crema en una oreja, en un lugar, entonces tiene que venir otra persona para señalarte. Mira, se te quedó aquí algo de crema. Oíste, Sammy, cuando te afeites. No te afeites solo nunca, cerca de tu mamá, de tu esposa, de alguien así que te diga, mira, te quedó crema. Y lo mismo nos pasa, dice allí Pablo, con la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra nos refleja cómo somos. Lo que está diciendo Santiago allí es que nosotros consideramos nuestro aspecto natural, nuestra apariencia natural, cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra, porque la palabra nos refleja nuestro carácter, nuestro pecado, tal y como somos. Ahora, pero si nosotros no obedecemos la palabra, es como cuando uno se mira a un espejo y olvida lo que tiene que arreglarse. Porque uno se mira al espejo, no simplemente, mira cómo estoy y me voy. No, uno se mira al espejo y se arregla. O se peina, o se lava, o hace algo para arreglarse, porque el espejo lo que está es confrontándote con tu realidad para que tú hagas los ajustes necesarios. Entonces, la palabra es el espejo de Dios. Si nosotros simplemente nos acercamos a ella o la escuchamos y no la practicamos, simplemente sabemos los defectos, pero no corregimos, no nos arreglamos como debemos hacer antes de salir al mundo, antes de vivir en la misión de Dios. Por eso dice en el versículo 22, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor que se olvida, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. En lo que hace. Lo que nosotros creemos se va a definir por lo que hacemos. Nuestra obediencia. Si la palabra realmente la hemos creído y en ella está nuestra confianza, eso va a reflejarse en nuestras acciones. Segundo, tu obediencia te guía a un conocimiento más íntimo de Dios. Quisiera que me leyeran este versículo en inglés, por favor. John 14:21. Okay. Adelante. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Ok.
He knows the reason. ¿Cómo, Sammy, follow me. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? If you, trust in Him, understand Him. okay, If you have a What relationship- is? If you have a relationship with Him, good. Pero ¿qué dice ese versículo? He keeps my commandments. Sure. Tú tienes que obedecer a Dios y así muestras que le amas. Ahora, cuando tú amas a Dios, Sammy, sígueme. Cuando tú amas a Dios y le obedeces, ¿qué hace Jesús? ¿Y qué hace Dios? Según ese versículo. He will be loved by my Father, and I will love Him and manifest my love. Ok, dos cosas. El Padre te ama, Cristo también te ama, tú le estás amando a Él porque le estás obedeciendo, y cuando hay intimidad y hay una relación íntima, allí Dios se manifiesta. Allí Dios se muestra a sí mismo. Pero antes de que Dios manifieste su carácter, de que Dios se dé a conocer, de que tú le conozcas más íntimamente, viene el amor a Él, la obediencia. Él se acerca a ti y te dice cómo es Él. Y en esto consiste la revelación de Dios. Dios te da a conocer algo de su carácter. Dios te enseña cómo es Él. Cuando tú le obedeces, esa obediencia te prepara para una manifestación mayor de su gloria. Y cuando tú respondes en obediencia y le obedeces, te vas acercando más, y mientras más cerca está de Dios, más Él te comparte, te da acceso a su carácter, a su gloria, a su sabiduría, a todo lo que Él es Él. Entonces, si nosotros no obedecemos lo que ya sabemos, ¿para qué Él nos va a enseñar más? Porque a mayor conocimiento, lo que estamos añadiendo sobre nosotros, ¿qué cosa es? Mayor responsabilidad de obediencia. Y si no obedecemos, lo que estamos sumando es mayor condenación. Santiago capítulo 3 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, recibe mayor castigo que el que no lo sabe. Es cierto que el desconocimiento de la ley no te libre de culpa. Por eso tú eres responsable de conocer la ley. Tú no vas a llegar nunca delante de Dios y decir: Señor, yo no lo supe. Perdón, no lo sabía. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado en su palabra. Y es tu responsabilidad conocer la ley de Dios. Tú no vas a decir: yo no lo supe, y ser perdonado por eso. Pero si tú sabes algo y no lo obedeces, eres doblemente castigado que aquel que desobedece por desconocimiento. Así trata a Dios. Pero al mismo tiempo, si tú quieres conocer a Dios, este es el camino. Obedece lo que ya sabes. Y eso te prepara espiritualmente para que Él comparta más de su gloria contigo. Y vas a ver que la revelación de su carácter, de sus propósitos, va a estar siendo comunicada a tu vida en una relación de intimidad. Ámale, obedécele y le conocerás más. La obediencia te permite experimentar el poder de Dios en ti y a través de ti. Y esto se lo habíamos dado a Nicole. Mateo 10, 7 y 8. ¿Quién está hablando, Nicole? Jesus. Jesus. To who? To To? the disciples. Muy bien. A sus discípulos. Entonces, ¿qué le está diciendo a él? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está mandando que haga? Announce the kingdom of heaven has come. Muy bien, anunciar el reino de los cielos. ¿Qué más? And heal the sick, raise the dead, Muy bien, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. and drive out demons.
echar fuera demonios. Ahora, lo que está pidiéndole Jesús a sus discípulos hacer, primero, ellos nunca lo habían hecho antes. Nunca. Hasta ese punto, ¿quién lo había hecho? Jesús nada más. Solo Jesús. En el capítulo 9. Hoy mismo lo estaba leyendo, le leí yo en la mañana. Todo el capítulo 9 es Jesús haciendo exactamente eso. Él haciendo y los discípulos viéndolo. Pero llegó la hora en que Jesús va a enviar a sus discípulos a hacer lo que Él mismo hacía. Exactamente su obra. Entonces, un ministerio con el size de Jesús, con el tamaño de Jesús, se le está haciendo delegado y comisionado a sus discípulos. Los discípulos no iban a hacer otra cosa que el mismo ministerio de Jesús. Jesús se estaba multiplicando en sus discípulos. Ellos iban a anunciar el reino, iban a sanar enfermos, iban a resucitar muertos, iban a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es un mandamiento realmente más grande que ellos. Era algo sorprendente lo que Jesús le estaba mandando hacer. Ahora, para ellos experimentar ese poder en ellos y a través de ellos, tenían que obedecer. Y hasta ahora era Jesús con los 12, Jesús delante haciendo toda la obra y ellos detrás mirando. Pero ahora ellos tenían que dividirse, no con la presencia física de Jesús, sino con fe en la palabra y en el mandamiento de Jesús. Que si Jesús me está mandando a hacer esto, Él va a estar conmigo y su poder va a estar conmigo y su gracia va a estar conmigo para obedecer lo que Él me está pidiendo. ¿Tiene sentido para usted? Sencillo de entender. Nosotros tenemos que salir y obedecer a Jesús. Porque ese mandamiento, esa promesa, esa misión no se va a experimentar sentados aquí los miércoles por la noche. Tú te tienes que encontrar con un endemoniado para que tú puedas sacar fuera el demonio. Tú tienes que encontrarte con un enfermo para poder orar por él y que sea sanado. Tú tienes que encontrarte con un perdido para hablarle de Cristo y que sea salvado. Tú tienes que ponerte en el lugar del desafío para ver el milagro. Sentados aquí no vamos a ver a Dios obrar de esa manera. En el confort de este aire y rodeado de hermanitos cristianos no vamos a experimentar a Dios de esa manera. Tenemos que ir a la misión y mientras vamos, Dios va a mostrar su gloria y su poder en nosotros y a través de nosotros para bendición de otra gente. Pero you have to obey. Yes. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que te permite experimentar ese poder. Si tú no te mojas en el Jordán hasta los tobillos, no se va a abrir. Si tú no entras en el mar rojo, el mar no se va a partir. ¿Me siguen? Si tú no haces que se sienta la multitud y das gracias por 5 panes y 2 peces, no se van a multiplicar. Tú tienes que entrar en el contexto del desafío y creerle a Dios, obedecerle a Él, y ahí vas a ver su poder. Entonces, Jesús, porque obedeció a Dios, fue exaltado hasta lo sumo. Y yo quisiera que todos leyéramos estos versículos, por favor. Todos leamos este versículo. 1, 2 y 3. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. El tema de la última realidad es la obediencia. Entonces, ¿por qué hablar de la exaltación de Cristo? ¿Por qué hablar de que Jesús entonces le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene su costo.
la desobediencia tiene un costo mayor. Pero cuando Dios premia, cuando Dios exalta, lo hace de una manera como nadie lo puede hacer. De tal manera que la confianza, la esperanza, la certeza del premio que viene de Dios es lo que debe motivarnos en fe para hacer los ajustes necesarios, para obedecer, para pagar el costo de la obediencia, porque vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no termina todo con la cruz. Aleluya. No termina, la historia no termina con la cruz. Jesús nos está llamando a nosotros a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pero la cruz no es el fin. No es el fin. La cruz no es el fin. ¿Por qué? Porque el Padre nos espera para darnos la corona de la vida. Y esto es lo que pasó con Jesús. Jesús sí murió, Jesús sí fue sepultado, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Dios le respaldó, porque Dios no podía dejar a un inocente sin defenderlo. Si la palabra en español es vindicarlo, restituirlo, premiarlo, defenderlo, abogar por su causa, demostrar que Él era inocente, que Él era santo, que Él cargó esa cruz no por sí mismo, sino por nosotros. Dios no podía ser indiferente a la santidad, inocencia, pureza de su Hijo Jesucristo. Él debía, por el honor de su gloria, levantar a Cristo de entre los muertos. ¡Aleluya! Y muchachos, Dios nunca le va a defraudar. Dios nunca le va a avergonzar. Nunca los va a abandonar. Nunca los va a abandonar. Nunca los va a dejar clavados solo en esa cruz. Su testimonio, su vida, su reputación, su dignidad, su honra, los hombres la pueden pisotear. Te pueden mover una piedra sobre tu vida y decir: aquí terminó el ministerio, la vida de... Pero de allí Dios te va a levantar. Amén. De allí Dios te va a levantar. Te pueden dar la espalda, se pueden avergonzar de ti, pero Dios está contigo. Amén. Y si Dios está contigo, Él te va a levantar. Amén. Él te va a levantar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria. Amén. Lo que te está pidiendo Jesús que haga, Él lo caminó primero. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, murió en una cruz y resucitó. ¿Y qué está pidiendo Jesús de nosotros? Que nosotros nos movamos de nuestro confort, de nuestra zona de seguridad, que nos hagamos siervos de todos en la predicación del Evangelio, sirviendo a la comunidad, y que yendo a la misión nosotros seamos crucificados, y que siendo crucificados cada día en este mundo, nosotros cumplamos la misión, porque Él promete que nos va a resucitar, que nos va a premiar, que nos va a recompensar. Que la historia no termina con tu cruz. Y yo sé que un día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús, me dará. Amén. Vamos a leer este versículo de Isaías. Yo lo voy a leer en español y después alguien que me lo lea en inglés. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay quien que me lo lea en inglés. Then it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offering. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hands. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors. Yet he bore that sin of many, and many intercessions for the transgressors. ¿Qué versículos allí nos hablan del sufrimiento de Cristo? ¿Qué frase? Vamos, dígame rápido. No hay mucho que buscar. It was the will to crush him. Ok. Dice que Dios quiso quebrantarlo. Es decir, que el sufrimiento que experimentó Cristo no fue causado por la casualidad o por los hombres en primera instancia, sino que era voluntad de Dios que Él padeciera esto por la salvación de los hombres. Él fue quebrado. ¿Qué más? Dice que su alma fue afligida, aflicción de su alma. ¿Qué más? Poured out his soul to death. Puso su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Lo pusieron en la lista negra de los pecadores. Ok. ¿Y qué frase allí nos habla de la bendición de Dios, de la aprobación de Dios, de la justificación de Dios, del premio de Dios? Que le va a dar las porciones de los grandes y de los fuertes. Bueno, primero en el versículo 10 dice que la voluntad de Dios en sus manos será prosperada. Es decir, que Él va a hacer la voluntad de Dios y esa voluntad, esa obediencia de Él va a dar frutos. ¿Qué más? He shall be satisfied. Verá el resultado de su aflicción y va a quedar satisfecho. Muy bien. Y lo que decía Jaime, en versículo 12 comienza diciendo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esa frase, repartirá despojos, ¿quiénes repartían despojos? Los generales. Los generales, cuando iban a la guerra, tenían victoria, entonces tomaban el botín, tomaban las armas, las riquezas, los alimentos, y entonces los repartían entre ellos, como una señal de victoria plena. Y aquí dice, y le daré su parte entre los grandes. Y es lo que nos está hablando aquí, de que el nombre de Jesús iba a ser el nombre que iba a estar sobre todos los nombres. Recuerden que en la Biblia, hablar del nombre está hablando del carácter, de las virtudes de la persona. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, voy a pasar delante de mí anunciando mi nombre. Y cuando él pasa, lo que escuchó Moisés es Jehová, el clemente, el misericordioso, el fiel, que bendice de generación en generación. Está hablando de las obras del Señor y del carácter del Señor. Entonces, el nombre es carácter, es virtud, es dignidad. Y cuando dice que Jesús iba a tener un nombre que es sobre todo nombre, es que Él iba a ser digno sobre todas las personas. Iba a recibir honra y gloria y autoridad y poder sobre todos y todas. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Así premia a Dios a aquel que le obedeció hasta la muerte.
y Dios va a bendecir tu obediencia. Dios va a premiar tu obediencia. Inmediatamente, a veces uno está valorando demasiado el costo de obedecer a Dios. Pero recuerden que la desobediencia tiene un costo mayor y que el premio de Dios tiene un premio mayor que el pecado y que lo que ofrece este mundo.